Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Daniel Díaz Alejo. Una vez más, gracias por acompañarme a través de este canal de YouTube. Al igual de darme la oportunidad de llegar donde quiera que están. A nombre de Freddy Tire and Auto Service, que está localizado en el 10190 de West Flagler Street de aquí en Miami, donde le preparan su vehículo para el calor del verano y lo dejamos en óptimas condiciones. 305-480-0540, teléfono de Freddy. ¿Usted quiere que su casa luzca hermosa o su negocio? Bueno, pues entonces, comuníquese con Willy Pichardo Multiservice. Remodelaciones, limpieza de presión y todo trabajo para mejorar tu casa o negocio sin sacrificar tu presupuesto. Llama a Willy al 786-547-5989. Y también en Barque Colonial, cuando ustedes quieran enviar algún paquete o caja o mudanza a República Dominicana, 1700 Northwest de la 96 Avenida en El Doral, con el teléfono 305-636-4229. Hoy quiero tocar un tema que es un tema que en estos momentos produce una gran preocupación, y es en relación a la crueldad de la guerra. En este siglo XXI, cuando el mundo se nos parece prácticamente un gran vecindario, porque estamos más comunicados y más cerca que nunca antes, y cuando 2 años y medio de la pandemia que amenazó los cimientos de nuestra civilización y las estructuras de nuestra sociedad, la verdad es que muy pocos de nosotros, y lo repito, muy pocos, imaginábamos que una vez se comenzara a ver la luz al final del túnel, por decisión de los gobiernos de los hombres, o en este caso de un solo hombre, nos encontremos en este momento en una monstruosa situación de peligro mundial, en la que pudiera desaparecer todo vestigio de vida con solamente apretar un botón. Y esto podría en movimiento a una maquinaria que exterminaría hombres, mujeres, niños, ancianos, a los blancos, negros, mulatos, orientales, europeos, latinoamericanos, chinos, musulmanes, israelitas, taiwaneses, en fin, a todos los que componemos la raza humana. Yo recuerdo lo impactante que fue para mí la primera vez que vi las víctimas mortales de los enfrentamientos entre soldados y los revolucionarios en esa heroica gesta del 14 de junio de 1959, Constanza Maimón y Esther Hondo, precisamente mientras residía en Puerto Plata. Aún en mis oídos retumban los bombardeos y el tronar del fuego pesado de estos combates. Luego veía las ambulancias del CEFA, que no es otra cosa que el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, con su color verde olivo, que trasladaban los cadáveres de los soldados que habían resultado muertos, y en horas de la madrugada los llevaban al cementerio municipal de Puerto Plata a darle sepultura en una fosa común para que nadie supiera en el día lo que había pasado. Precisamente en ese momento comencé a pensar en lo inútil de la guerra, lo inútil que era que hombres que no se conocían hasta ese momento se mataran unos a otros, sin motivos personales, por cumplir órdenes superiores de rango militar a aquellas personas que quizás tenían un grado de discernimiento muy inferior al de los jóvenes que perdían sus vidas. Desde entonces, yo odio las guerras. No cabe en mi mente que los problemas del mundo se resuelvan precisamente con el exterminio de otra vida, que al final es una pérdida increíblemente inexplicable resolver el problema acabando con una vida. Eso no lo entiendo, no lo comprendo y no lo justifico. Los años pasaron siguiendo experimentándose los horrores de la guerra en todo el mundo, y las guerras no solamente eran del mundo actual, moderno. Las guerras no vienen del Viejo, del Nuevo Testamento. Las 3 guerras púnicas, guerras judeo-romanas, la persecución de los cristianos, las invasiones bárbaras, las guerras de la Edad Media, las atrocidades de los chinos, los mongoles en Asia
los vikingos, el Imperio Romano, Atila y sus hunos, los griegos, ¿no? Leónidas en la batalla de las Termópilas, las 7 conquistas de Alejandro Magno, la Inquisición, la guerra de las Cruzadas, las barbaridades de Napoleón Bonaparte, la toma de la Bastilla, el exterminio de los indígenas nativos de América en la conquista española, guerras religiosas de Francia, guerra de los 30 años en Alemania, el nuevo continente y sus guerras independentistas, la guerra de Corea, la guerra del Pacífico, la Primera y Segunda Guerra Mundiales, ambición de poder de Adolf Hitler, Joseph Stalin y Vladimir Lenin, que llevaron a matanzas increíbles en la ciudad de Leningrado, así como también a la hambruna de Ucrania y a otras partes de la era de los zares. Pearl Harbor, que nos llevó a la ignominia de Nagasaki y Hiroshima. Los gobiernos dictatoriales que se impusieron a base de terror, sangre y fuego. Guerra de las independencias, civil española, guerra de independencia argelina, la guerra civil norteamericana, al igual que Vietnam, guerra de Angola, de Afganistán, del Congo, de Irak, guerras independentistas de Venezuela, Cuba, Argentina, Estados Unidos. Esto incluye el genocidio de los indígenas, las guerras de México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, sin contar los millones de personas que perdieron sus vidas en esos ataques terroristas en todo el planeta. En fin, amigos, la lista es larga, indignante. Nos parece la reacción de los humanos ante sus semejantes, y tenemos que incluir también a todos los que murieron en nuestro país en la guerra de la Restauración, la guerra de la Independencia, la Operación Perejil, la dictadura de Trujillo y nuestra guerra de abril. Finalmente también tengo que recordar la invasión de los moros a España, que dominaron a la madre patria por unos 8 siglos, desde el 711 al 1492, que hemos sufrido con todo esto. Y se pregunta uno, ¿no es suficiente ya? Tenemos que seguir soportando las atrocidades que se cometen contra naciones, ¿no? Y contra personas inocentes. Se ha calculado en 7.800 millones de personas la población mundial al comienzo de este año 2022. Y nos preguntamos, ¿cuántos millones más tendríamos sin la consecuencia de las guerras y los abusos cometidos en nombre de la libertad, las conquistas y los muertos productos de la guerra? Solamente contabilizando las víctimas que produjeron la Primera y Segunda Guerra Mundial, la estimación está entre 50 y 60 millones de personas que perdieron la vida. Otros llegan a calcularla en unos 100 millones. Antes nosotros leíamos noticias de los conflictos bélicos o veíamos algún reportaje en la televisión, pero se produjeron 2 producciones, una para la televisión y otra para el cine. La de la pantalla chica, Hermanos de Sangre, Band of Brothers, y la otra fue para el cine, Rescatando al Soldado Ryan, Saving Private Ryan. Y tuvimos la oportunidad de experimentar la crueldad de la guerra de una manera salvajemente realista, sobre todo con Saving Private Ryan. En el 1998, en esa escena inicial del desembarco de Normandía, nos produjo un gran impacto y nos puso los pelos de punta con el realismo de esos 15 o 20 minutos de la secuencia inverosímil para los que nunca hemos estado en un campo de batalla y no comprendíamos el precio que pagan los hombres que son combinados a dejar sus países para emprender un camino que quizás no tiene un retorno. Eso era cine. Pero con el paso del tiempo y el avance tecnológico, lamentablemente podemos vivir la realidad de la crueldad de la guerra en nuestras casas. Nuestro más reciente ejemplo, la invasión rusa a Ucrania. Hay una frase muy certera, y porque sea antigua no deja de tener impacto. En la guerra, la verdad es la primera víctima. Eso lo dijo Esquilo, el primer gran autor de las tragedias de la literatura griega. Y nada más cierto. En guerras anteriores, poco se sabía de lo que acontecía en los campos de batalla.
se documentaban a través de reporteros y corresponsales de guerra, lo que se llamaban los corresponsales de guerra, o que no siempre enfocaban las cosas de una manera imparcial, con apego a los hechos, ya que muchas veces no les era permitido enviar reportajes con imágenes o narraciones que perjudicaran al ejército que ellos representaban. Por ejemplo, eso pasó en la Guerra Civil Española. Todavía hay una cantidad de información que se desconocen por falta de documentación. Esta guerra, a mí personalmente, me trae efectos muy dolorosos. Mi padre era español y muy joven, por su carácter inquieto, así como revolucionario, partió a cumplir con su servicio militar, pasando del estallido de las hostilidades a formar parte del ejército republicano, donde llegó a ostentar el grado de capitán del cuerpo de asalto. Una vez que el ejército de Francisco Franco se apoderó de Barcelona el 26 de enero de 1939, miles de republicanos huyeron de Cataluña y se fueron a la frontera. Francia decidió abrirle las puertas primero a los civiles el 28 de enero y a los militares el 5 de febrero. Cerca de 500,000 de refugiados españoles cruzó la frontera, mi padre uno de ellos. Esta tragedia está documentada por el historiador francés Geneviève Driffet-Armand en su obra El exilio de los republicanos españoles en Francia desde la Guerra Civil hasta la muerte de Franco. Y cada vez que los franquistas tomaban posesión de algún territorio, cuenta él, se ejecutaba una terrible persecución a todo español que apoyara a la República. Ejecuciones de sindicalistas, maestros, intelectuales, artistas o trabajadores. Se fueron a pie a través de los Pirineos en pleno invierno, con nieve, frío y sin alimentos, bajo el fuego de la aviación italiana y el ejército franquista. Mi padre estuvo casi un año en un campo de concentración en la playa de Saint-Cyprien hasta que recibieron el visto bueno de Trujillo, que mediante un arreglo con las autoridades francesas les permitió ingresar a la República Dominicana. En ese grupo también vino Jesús de Galíndez, víctima posterior del régimen. Hablo de esto porque se sabe poco de lo que ocurrió por la falta de documentación, lo contrario a lo que sucede en el mundo de hoy, cuando la televisión y las redes sociales han traído las barbaridades de la guerra a nuestras salas y computadoras, al igual que a nuestros teléfonos celulares, permitiéndonos ver con crudeza los hechos sangrientos y de barbaries que cometen los pueblos y sus gobernantes en desmedro de los que verdaderamente sufren las peores consecuencias, la población civil que se ve obligada a huir o a esconderse. ¿Y cuál ha sido el precio de esas víctimas inocentes para que no puedan permanecer en sus países disfrutando de la plenitud y la libertad que merecen? Ese es el motivo por el cual yo odio la guerra. Todas las guerras que por milenios han separado a la humanidad, que nos han traído un equipaje de lágrimas, de sangre y de dolor. La guerra no es otra cosa que un conjunto de atrocidades que se cometen bajo el amparo de las armas con las que se quiere imponer una victoria, que al final muchas veces afecta más al que sale victorioso que al que la pierde. Porque como se ha dicho, la guerra es como un boomerang que en la vuelta te va a perseguir. Howard Zinn, historiador, escritor norteamericano además, veterano de la Segunda Guerra Mundial, escribió estas palabras: no hay bandera lo suficientemente larga para cubrir la vergüenza de matar gente inocente. Y así es sencillamente cada mortero, bomba, misil que hace blanco en un edificio, en residencias, en hospitales, en escuelas o barrios de una ciudad, se lleva consigo cientos y quizás miles de civiles inocentes que pagan con sus vidas la osadía y la vileza de líderes sin concepto de su condición humana, de amar a sus semejantes
como ellos mismos. Aparte de la amenaza que pende sobre nosotros de no saber cuál destino pudiera resultar de este conflicto armado, ya se pagan consecuencias tanto en Rusia, en Ucrania, como en el resto del mundo. Estrechez económica por las sanciones aplicadas a Rusia, que si fueran a afectar solamente a Vladimir Putin estuviera bien. Pero no. Quien paga los platos rotos es el pueblo ruso, que en este momento está enfrentando problemas que van siendo comunes a todos, opositores o a los que apoyan el gobierno. Y nosotros y los demás países ya lo sentimos en las estaciones de gasolina, en la carestía de los productos, así como también escasez de artículos que perturban nuestro diario vivir. Albert Einstein, una de las mentes más brillantes que ha producido la humanidad, dejó escrita una gran verdad. No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial será luchada con palos y piedras. Este es mi comentario de hoy, amigos. Expongo mi preocupación sobre el futuro de nuestras sociedades y la decepción de ver cómo hombres que se supone deben luchar por el bienestar de sus pueblos y por la paz mundial juegan con nuestros destinos solamente para satisfacer su hambre de poder y la ambición de conquistar territorios. Que Dios Todopoderoso nos conduzca por el sendero de la paz. Así sea. Amigos, a nombre de Freddy Tire Auto Service, 10190 de West Flagler Street, aquí en Miami. Gracias por estar conmigo. El teléfono de Freddy, 305-480-0540. También a nombre de Willy Pichardo Multiservice, con remodelaciones, limpieza a presión y todo trabajo para mejorar tu casa o negocio. Llama a Willy al 786-547-5989 y también cuando vayas a utilizar el servicio de mudanza o el transporte de cargas a República Dominicana, piensa en Embarque Colonial, 1700 Northwest 96 Avenida del Doral, con el 305-636-4229. Felicidades, amigos, en el resto de este fin de semana. Estaremos con ustedes en una fecha próxima. Gracias y hasta luego.